En la clase de hoy vamos a tratar el tema de sistemas de control vía lógica difusa o fuzzy logic o también mediante lo que se denomina PID. Vamos a ver los dos en esta clase, ¿ok? Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, ¿qué es lógica difusa? La lógica difusa proporciona un mecanismo de inferencia que permite simular los procedimientos de razonamiento humano en sistemas basados en conocimiento. Ok, entonces es parte de la inteligencia artificial y también es parte de la ingeniería del conocimiento que nos ofrece la posibilidad de tener un software que básicamente, mediante sus parámetros, nos permite simular situaciones del mundo real, como el caso de las simulaciones del conocimiento humano. Lo que se espera de un sistema basado en lógica difusa es desde el punto de vista de análisis de datos o desde el punto de vista de registración de información para un sistema es que los expertos en un área pasen los parámetros necesarios para que se puedan codificar el programa y pueda atender a diferentes parámetros que se van definiendo dentro del mismo. Diferentes puntos de control que se van definiendo dentro del mismo. Entonces, es eso lo que nos ofrece estas herramientas que son bastante interesantes. Entonces, por ahí se puede trabajar, ¿ok? Bueno, es una extensión, como se pueden dar cuenta, de la lógica matemática o de la lógica eh, tradicional y agrega más parámetros. Como sabemos nosotros, los dos valores posibles dentro de la lógica binaria es el 0 y el 1, verdadero o falso. Ok. Y en estos sistemas se agregan valores intermedios que nos permiten trabajar con esos valores intermedios mediante la misma lógica que nosotros conocemos. Es la teoría de la lógica difusa que proporciona un marco matemático que permite modelar lo que se conoce como incertidumbre de los procesos cognitivos humanos, de forma que pueda ser tratable por un computador. Entonces, se cargan diferentes parámetros para que se pueda eh, desarrollar cierto tipo de lógica que nos permita a nosotros eh, obtener ciertos valores para la toma de decisiones en diferentes ámbitos. En algunos lugares se utiliza Fuzzy Logic en un sistema automatizado, entonces la máquina o una máquina o un conjunto de sistemas son los que nos dan esos valores y se comporta así. Por ejemplo, no se puede introducir la lógica difusa en un auto autónomo y va a tener diferentes parámetros que a un experto le puede pasar para acomodarse a diferentes circunstancias que se definen. Vamos a ir viendo eso para que se entienda. Bueno, la lógica en los sistemas de control, que como dijimos, es básicamente en los sistemas de control que vienen integrados. En los PLCs y otras herramientas lo que vamos a encontrar más es el PID, que es el proporcional integral derivativo. Entonces, el PID está soportado en diferentes tipos de máquinas y nos permite a nosotros setear un solo estado. Por ejemplo, que ustedes puedan prender un aire acondicionado y puedan mantener a temperatura de 25 grados. Eso se denomina set point y ese es un parámetro que nosotros colocamos, ¿ok? Eso es en cuanto al PID. Y lo que hace el aire acondicionado es tratar de mantener estable a 25 grados según se vayan sucediendo diferentes
circunstancias dentro de una habitación. ¿Qué pueden ser esas circunstancias? Se deja abierta la puerta, entonces la temperatura va a variar y entonces va a requerir que el aire acondicionado, su motor funcione con mayor intensidad para tratar de mantener ese valor. ¿Ok? Eso es PID. También podemos suponer que tengamos un tanque y el tanque está en un tanque elevado y dentro de ese tanque elevado se marca a una cierta altura el nivel del agua y se setea con el PID a ese nivel de agua. ¿Y qué va a pasar? Si nosotros abrimos el grifo de agua, entonces se va a transportar agua y va a bajar el nivel, que va a bajar el nivel del agua dentro del tanque. Entonces automáticamente como el sistema está seteado a cierta medida, entonces va a funcionar la motobomba y va a llenar el tanque de agua. Entonces así funciona un sistema de PID, tratando de mantener estable cierto nivel que nosotros hayamos seteado, que se denomina set point. Set point. Y además de eso que tenemos, ok, entonces, además de eso, tenemos la capacidad de poder setear a más valores con lo que se denomina lógica difusa. Entonces, en la lógica difusa tenemos n circunstancias que nos permiten setear diferentes estados. Y eso se utiliza en los sistemas de control automáticos. Entonces, se setean a diferentes valores y el sistema trata de mantener cada uno de esos estados de acuerdo al valor de set point que se le está asignando. Es como, no es tanto así, pero es como una extensión al que nosotros estamos denominando PID. Entonces, de ahí viene la utilización en los sistemas de control. Y bueno, entonces dice, la lógica difusa se ha convertido en uno de los más grandes éxitos de la tecnología para el desarrollo de sistemas de control cada vez más adaptativos y optimizadores de la operación de la variedad de procesos y sistemas. La razón de este éxito es simple. Ellos producen con exactitud el proceso del controlador más eficiente y exitoso que haya existido, el ser humano. Entonces, se necesita un experto que calibre la máquina y que diga, se necesitan estos estados según estas o estas condiciones, ¿ok? Y se definen unas ciertas reglas que tiene que cumplir y si cumplen esas reglas, entonces se activa un evento que va a tratar de mantener cada uno de esos estados a los niveles correspondientes. Entonces, dicho controlador tiene la virtud de generar soluciones precisas y óptimas basadas en información ambigua. Eso vamos a ir viendo en información ambigua. Y muchas veces aproximada. Son valores aproximados. Dicho sea de paso, la ingeniería muchas veces, hay algunas veces que se necesitan valores exactos y otras veces que se necesitan valores aproximados. Por eso a veces se dice que la ingeniería es la ciencia de las aproximaciones, porque nunca se puede tener el valor exacto en algunas situaciones, sino simplemente son aproximaciones. ¿Okay? Y pasan mucho las aproximaciones en el campo de la simulación. Entonces, en muchos casos, la simulación es un proceso que nos permite analizar de forma virtual diferentes situaciones. Y justo el tema de lógica difusa y el PID se torna un poco dentro del marco de los simuladores también. Entonces también pueden ser aprovechados ahí. Y bueno, y eso. Entonces son informaciones ambiguas y muchas veces aproximadas. Y llena una vacante dejado por el enfoque de control puramente matemático, tales como el PID, que es controlador proporcional integrado.
derivativo, quiero decir, ¿ok? P es de proporcional, I es de integral y D es de derivativo, ¿ok? Hay todas unas definiciones matemáticas con respecto a lo que es P y D, ¿ok? Y muchas veces se nos van a encontrar en dispositivos que se denominan PLC, controladores lógicos programables, que son computadoras que se utilizan en ambientes industriales, que están en las líneas de control o puramente lógicos, tales como los sistemas expertos, ¿ok? Entonces, algunos sistemas expertos también pueden tener esto integrado dentro de sus sistemas o la lógica difusa integrada dentro de sus sistemas. Acomodadas las ambigüedades, el lenguaje del lenguaje humano es una matriz matemática que provee un método intuitivo que plasma dicho modelo de la experiencia e inspiración de los operadores humanos. Al final lo que eh, un ingeniero tiene que hacer es construir una matriz que vamos a ver. Y esa matriz es exactamente cada set point que se tiene que mantener activo o inactivo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que mantener a ciertas temperaturas diferentes vegetales, entonces dependiendo de cada vegetal, se tiene que mantener a una temperatura. Por decirlo así, un, una plantación de tomate puede estar a 15 grados Celsius, por ejemplo. Y una plantación de locotes tiene que estar a 20 grados Celsius. Entonces, tienen diferentes set points según diferentes circunstancias que se dan. ¿Ok? Entonces, a eso se le llaman ambigüedades porque tienen diferentes valores dependiendo de cada caso. Y también otra cosa que tener en cuenta es que al final lo que nosotros vamos a modelar es una matriz de filas y columnas y vamos a colocar los valores que corresponden según las circunstancias. Vamos a ver eso. Entonces, armamos la matriz y con eso armamos unas reglas que se tengan que cumplir y con eso ya salvaguardamos nuestro sistema de lógica difusa. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Hay unas cuantas matemáticas por debajo y unos cuantos algoritmos, pero nosotros estamos viendo desde el punto de vista que tengamos una función y llamamos a esa función, se ejecuta eso y nos produce el resultado que nosotros queremos atender. ¿Ok? Entonces nosotros estamos al nivel de solamente tener que definir los set points de acuerdo a las circunstancias y se van a generar diferentes eventos de acuerdo a ciertas reglas que se deben cumplir. Entonces se cumplen ciertas reglas y se ejecuta un evento que va a tratar de mantener a ciertos valores lo que nosotros estamos definiendo, ¿ok? Y eso es lo que es la lógica difusa. Entonces, al nivel eh, de un ingeniero o de un analista, lo que va a hacer es definir esa matriz. Bueno, y es ambiguo, dice. ¿Y a qué pregunta entonces están relacionadas la parte que es ambigua? Dice. ¿Qué tan lejos está un objeto medido? Una persona puede decir, por ejemplo, la farmacia está aquí a 3 cuadras. Otra persona puede decir, la farmacia aquí está cerca. O la farmacia, otra persona puede decir, la farmacia está lejos. Ok. Pero ¿cómo se mide lo lejano o lo cercano? ¿Ok? Y es de acuerdo a la percepción de cada persona, de cada individuo. Entonces es algo ambiguo, a eso se refiere con ambigüedad. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está? Es un lenguaje ambiguo. Y hace tiempo no se podía definir eso dentro de los sistemas informáticos, pero sí en el lenguaje cotidiano. ¿Ok? Entonces la gente puede decir hace frío, hace calor, estamos a temperatura media, pero ¿y cómo yo sé cuáles son los parámetros que me sirven para medir eso? Esas circunstancias, ¿ok? Entonces son valores ambiguos. Por ejemplo, acá, otro ejemplo,
¿Qué es alto, bajo o medio? Altura a nivel de líquidos, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo sé? Si me dicen Juancito es alto, o Juancito es bajo, o Juancito es estatura media, ¿cómo yo sé qué parámetros tengo? Evidentemente, una persona de una altura prominente va a empezar a ver a las personas desde una altura menor, entonces puede decir Juan es bajo, porque su estatura es bastante elevada, pero otra persona con estatura elevada va a decir Juan es alto, o sea, mirando para arriba o para abajo, entonces cada uno puede tener diferentes percepciones y eso es lo que se trata de modelar con la lógica difusa. Modelar cosas que anteriormente dentro de la lógica binaria es solamente alto o bajo, prendido o apagado. Entonces aquí existen estados intermedios que dan una información que es aparentemente diferente y es aplicable también dentro de las matemáticas. ¿Ok? Es aplicable dentro de los sistemas informáticos o es aplicable dentro de las matemáticas. Las mismas operaciones lógicas que se hacen dentro de la lógica binaria o booleana, también se lo puede aplicar con el teorema de Sade, que es el creador de esta Sade, que es el creador de esta lógica difusa. ¿Okay? Entonces, el, esta persona definió unas reglas matemáticas que se acomodan exactamente a las funciones de la lógica binaria. ¿Okay? Entonces, nos proporcionan esas informaciones. ¿Okay? Bueno, ¿cómo sabemos si la puerta está cerrada o no? O semiabierta. Imagínense eso. Una puerta entreabierta y cada persona puede tener diferentes percepciones. Así como dije, hace calor o hace frío, o está templado, o está fresco. Son diferentes circunstancias y como yo sé que es cada uno de esos. Entre otras formas ambiguas que es de uso corriente para los seres humanos en comparaciones a la lógica booleana que solo admiten valores verdaderos o falsos, unos o ceros. ¿Okay? Bueno, entonces la lógica difusa se ha convertido en una de las más grandes herramientas que se pueden utilizar para modelar sistemas que tengan que ver con valores que no son solamente verdaderos o falsos, o como dicen la gente, café o leche, sino básicamente puede ser café con leche, que es un estado intermedio entre uno y otro. Y sirven para modelar algo que se denomina formas ambiguas. A estas lógicas de conjunto difuso, por ejemplo, está el conjunto unión, el conjunto intersección y la aplicación de la negación que es not. ¿Ok? Quiero que se fijen en estos dibujos. ¿Ok? Este viene a ser A, este triángulo es A y este otro triángulo es B. Se puede aplicar la misma lógica binaria A unión B y es esta de color verde claro, verde fosforescente, ¿ok? Entonces ahí ven cómo se diseña esto, ¿ok? Para la intersección tenemos el conjunto A, el conjunto B y esto es la intersección. Entonces mantiene la misma definición de matemática de conjuntos, que es intersección y que es unión, y la negación. ¿Okay? Entonces, ven aquí la intersección es la parte común de ambos. ¿Okay? Sería la lógica de AND o ilógico. ¿Okay?
Entonces, la intersección es AND. Y esta otra que ven que es la unión es OR o, o lógico, ¿ok? Entonces, ahí ya tienen las funciones AND, OR y esta otra es NOT, la negación. A ver, ven que el conjunto de A es este y la negación es lo inverso. Entonces, si acá es 0, acá va a ser 1, ¿ok? Y si acá es 0, acá va a ser 1. Y estos son los valores intermedios para formar este, que es la negación. Entonces tenemos el NOT. Y acá ven cómo esta lógica difusa se transforma en una extensión o ampliación de la lógica binaria. AND, OR y NOT. Entonces, qué interesante es esto, la aplicación de la lógica difusa. Por eso se le llama lógica difusa, porque trata valores ambiguos y nos permiten trabajar con los mismos conjuntos que literalmente se aplican a valores binarios y su extensión que es para abarcar otros valores con las mismas definiciones de la lógica binaria. Acá tiene lo mismo, la intersección es AND y lo pueden ver aquí. Entonces, esa intersección entre estas viene a ser entonces esta gráfica que está aquí. Y la intersección de esta otra gráfica es esta que ven aquí de color verde. ¿Okay? Acá tienen la unión o OR que estuvimos viendo ya, solo que esto está aplicado a estos gráficos. Okay. Y el complemento que es NOT. Ven acá la función matemática también. Cuando acá es 0, acá es, o sea, dicho de otra forma, cuando acá es low, acá es high. Así estuvimos viendo nosotros, ¿ok? Y cuando aquí es high y aquí es low. Es su inverso, es el complemento o not. Bueno, ahora vamos a ver la estructura que tiene estas herramientas. Ok. Básicamente esta es la que se utiliza así como funciones matemáticas. La otra es la parte matemática en sí. Y esta estructura está relacionada como la estructura dentro de los lenguajes de programación. Ok, entonces van a ver un poco la estructura que tiene dentro de los lenguajes o dentro de las herramientas de las librerías que pueden haber. ¿Ok? Dice, la lógica difusa tiene como base de los denominados conjuntos difusos y posee un sistema de inferencia basado en reglas de producción si, si antecedente, entonces consecuente. Básicamente es un if. A ver, de hecho, en una programación es directamente un if. ¿Okay? Pero nosotros podemos llamarle reglas a esto. ¿Okay? Si ven esto, más o menos, si ven el lenguaje Prolog, sería básicamente una condición de Prolog o una condición de la lógica matemática de si entonces. ¿Okay? Si entonces, condición, acción, ¿ok? Que nos lleva a ejecutar una acción si se realiza en una condición. ¿Okay? Si se cumple una condición, se ejecuta una acción. Básicamente es la misma lógica que nosotros aplicamos dentro de los lenguajes tradicionales como if o si. ¿Okay? Entonces es para relacionar eso. Donde dice, donde existen valores lingüísticos de antecedente y consecuente están definidos por el conjunto difuso. Vamos a ir viendo estos pasos, paso por paso, ¿ok? Bueno,
Eso es con respecto a esas funciones que tenemos ahí. Entonces, es una aplicación de una regla. Cuando ustedes vean ingeniería de control o cuando vean algo de inteligencia artificial con Prolog, se van a dar cuenta que existe una parte que es básicamente la creación de reglas. Tienen los hechos y las reglas. ¿Ok? Y bueno, y esto viene a ser lo mismo. Aquí tenemos una generación de reglas que se deben cumplir. Las reglas son las restricciones que se le puede aplicar a un sistema. Por ejemplo, un cajero automático solo puede dar dinero hasta 4 millones. Aunque yo tenga 50 millones por día, solo el cajero me puede dar 4 millones de guaraníes. Ok, eso es una restricción, pero también es una regla. Entonces las aplicaciones de reglas es lo que se modela aquí. ¿Ok? Aparte de esas reglas, también dependiendo de la cantidad y de los valores que tienen, existe lo que se denomina función de pertenencia. Eso es una definición. Y vamos a encontrar estos gráficos que existen de diferentes tipos dependiendo de cada circunstancia. Entonces, a estas funciones se denominan funciones de pertenencia. Y dice, aun cuando cualquier función pueda ser vista para definir un conjunto difuso, existen ciertas funciones que son más comúnmente utilizadas para simplicidad matemática. Entre estas se encuentran las funciones de tipo triangular, trapezoidal, singleton, gaussiana y singleton, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, existen diferentes tipos de gráficos que pertenecen a diferentes tipos de funciones, que son estas las que vienen acá. Esta, la que viene acá en el gráfico, es la triangular. La trapezoidal tiene dibujo en un trapecio. Y la singleton tiene básicamente, la de singleton es básicamente una línea recta. Ok. Y la gaussiana tiene una forma de campana de Gauss. Ok. Y esas son las que se aplican, ¿ok? Esas son las funciones de pertenencia. Si es posible, estos nombres traten de recordar que existen diferentes tipos de funciones de pertenencia que pueden ser triangular, trapezoidal, singleton y gaussiana, ¿ok? Entonces, échenle un vistazo a estos nombres para poder recordar. Y estos van a ver que tienen la forma así como lo dice aquí, tienen la forma gráfica de las mismas. Ok, entonces las funciones de membresía son estas que están aquí. Funciones de membresía o también funciones de pertenencia. Ok, que puede ser trapezoidal, triangular, gaussiana y singleton. Y ven acá. Esta es la trapezoidal, esta es la triangular, esta es la gaussiana y esta es la singleton. Cualquiera de estas funciones se pueden utilizar y va a depender un poco del conjunto de datos y las circunstancias que se dan. ¿Ok? Entonces, este que tiene acá que se llama singleton es un estado, un solo estado. También se le denomina escalón porque básicamente es un estado. A algunos le llaman singleton, puede ser gaussiana porque tiene una forma de campana de Gauss, la triangular y la trapezoidal. Esas son las funciones que se tienen de membresía. Bueno, aparte de eso, en los lenguajes en sí tienen diferentes partes que vamos a ver ahora. La lógica difusa se aplica principalmente a los sistemas de control difuso que utilizan expresiones ambiguas para formar las reglas. Como les dije, necesitamos formar reglas que controlen el sistema. Dice, un sistema de control difuso trabaja de manera muy diferente a los sistemas de control convencionales. Estos usan conocimiento de un experto para generar una base de conocimientos que dará al sistema la capacidad de tomar decisiones
sobre ciertas acciones que presentan en su funcionamiento. Los sistemas de control difuso permiten describir un conjunto de reglas que utilizaría una persona para controlar un proceso a partir de estas reglas y generar acciones de ese control. El control difuso puede aplicarse tanto en sistemas muy sencillos como en sistemas cuyos modelos matemáticos sean muy complejos. Entonces, se lo puede aplicar en diferentes circunstancias. Bueno, ¿y qué significa todas estas explicaciones? Significa que primero que utiliza un conjunto de expresiones matemáticas para resolver el problema de expresiones ambiguas. Como pueden ver ahí, es una extensión de la lógica binaria y utiliza un conjunto de reglas que es lo que vimos nosotros como si entonces. Si antecedente se cumple, entonces se ejecuta un consecuente. Entonces, cada acción produce una reacción. Acción, reacción, acción, reacción. Entonces, ahí viene a definirse estas reglas que se aplican según las diferentes opciones. Y como les dije, se genera una matriz y en esa matriz se ponen las diferentes condiciones y acciones que se van a llevar a cabo y se definen ciertas reglas, ¿ok? Y esas definiciones de esa matriz más las reglas es lo que se denomina base de conocimientos, que es básicamente su base de datos que está definido ahí de las condiciones y acciones que se van a desarrollar dentro de los sistemas de inteligencia artificial, de los que tienen que ver con sistemas expertos y sistemas basados en conocimientos. Entonces, están definidos esas bases de conocimiento. Y también dentro de lo que se ve dentro de la ingeniería del conocimiento están los sistemas expertos y los sistemas basados en conocimientos que son parte de esos sistemas y tienen su base de conocimiento. Como les dije, es eh, su pequeña base de datos que nos permiten eh, aplicar la lógica y dar resultados, ¿ok? En este caso, a través del sistema difuso. Entonces, estos usan los conocimientos expertos para generar una base de conocimientos que darán un sistema de la capacidad de tomar decisiones sobre ciertas acciones que presentan en su funcionamiento. Los sistemas de control difuso permiten describir un conjunto de reglas que utilizaría una persona para controlar un proceso y a partir de estas reglas generar acciones de control. A cada condición, una acción, ¿ok? El control difuso puede aplicarse tanto a sistemas muy sencillos como modelos matemáticos muy complejos. Entonces, desde algo sencillo hasta algo complejo, y como es en parte para nosotros aplicación de desarrollo de software, también puede ser desarrollo de software simple o como algo muy complejo, o bien una aplicación directamente de la lógica matemática muy simple o muy compleja, ¿ok? Y bueno, esta es la estructura de un modelo de lógica difusa, donde tiene la entrada de datos y aquí tenemos la salida de datos. Y acá tenemos nuestra base de conocimiento que estaba mencionando anteriormente, donde está la lógica en sí de cómo funciona esto. Bueno, ingresa un dato, se codifica eso y a esa codificación se llama fusificación, a la codificación. Luego, a partir de los datos de entrada y de los datos de nuestro sistema de base de conocimiento, que básicamente nuestra estructura o nuestra matriz, donde están los valores ahí, entra esa información más los valores de fusificación y ahí tenemos nuestro sistema de inferencia, que es básicamente nuestro sistema inteligente que toma esa información y
genera unas acciones según esas reglas. Y si se aplica, entonces tiene una inferencia. Y como aquí se llegó a codificar, acá tenemos que descodificar. Entonces, eso es la desfusificación. Y esa información ya es descodificada, entonces es un dato de salida. Esta es la base matemática de esto. A este nivel solo nosotros estamos utilizando herramientas, pero si alguien quiere ir más a fondo, puede empezar a ver cómo funciona esa librería o investigar un poco para hacer sus propios algoritmos. Entonces, en- hay muchos ejemplos de código abierto, tanto del control difuso, de lógica difusa, o bien de un PID. Entonces, existen estos también para sistemas embebidos, ¿ok? Bueno, acá tienen la explicación de cada uno. ¿Qué es la fusificación? Tiene por objeto convertir valores CRIPS, que se llaman CRIPS, o valores reales en valores difusos. Esta fusificación se asigna en grados de pertenencia a cada uno de las variables de entrada con relación a los conjuntos difusos previamente definidos utilizando las funciones de presencia asociados a los conjuntos difusos. ¿Qué es una base de conocimiento? La base de conocimientos está asociado con el dominio de la aplicación y objetivo de control. Estas etapas se deben definir las reglas lingüísticas de control que realizan la toma de decisiones para que decidan la forma en que se debe actuar el sistema. La inferencia relaciona un conjunto difuso de entradas y salidas para representar las reglas que definirán el sistema. En la inferencia se utiliza la información de la base de conocimientos para generar reglas mediante el uso de condiciones. Por ejemplo, si caso 1 y caso 2, entonces acción. La desfusificación realiza el proceso adecuado, adecuar los valores difusos generados en la inferencia en valores CRIPS que posteriormente se utilizarán en el proceso de control. En la desfusificación se utilizarán métodos matemáticos simples como el método del centroide, método del promedio ponderado y método de membresía del máximo. ¿Ok? ¿Ok? Y bueno, la fusificación a partir de la entrada entonces transforma esos datos para usarlos internamente dentro del sistema de inferencia de lógica difusa. ¿Ok? Y para que podamos tener un sistema de inferencia lógica difusa, necesitamos una base de conocimiento que es nuestra información, donde están las reglas y los otros valores que nosotros necesitamos. ¿Ok? El sistema de inferencia es el sistema inteligente en sí, que toma los valores generados en la fusificación y también con lo que está guardado en la base de conocimientos y a partir de ahí utiliza cierta inteligencia artificial para producir ciertos valores que nosotros deseamos. ¿Ok? Y ahí se representan las reglas y según se cumplen ciertas reglas, entonces según condición, acción, entonces se ejecutan ciertas reglas y esas reglas, como están en un medio interno, entonces tienen que ser preparados para que pueda ser aceptado en su salida, entonces ocurre la desfusificación. Para la aplicación de los valores de fusificación existen diferentes funciones matemáticas que se llaman acá el método del sintroide, que es uno, el método del promedio ponderado es otro, y el de membresía del medio máximo es otro. ¿Ok? O pueden haber otros que no están acá nombrados, ¿ok? Que son funciones matemáticas que nos permiten hallar estos valores de fusificación.
hay una librería que se llama EFLL, que se hizo en Brasil y se utilizó o se utiliza para sistemas embebidos. Entonces, para un chip de microchip o para un Arduino o para otro, se puede aplicarlo, ¿ok? Y es un sistema de lógica difusa para sistemas embebidos. Entonces, el EFLL es una librería para Arduino y sistemas embebidos, como pueden ver ahí. A Fuzzy Library for Arduino and Embedded System. Entonces, sistemas embebidos o cualquier otro sistema con microcontrolador. Entonces, FuzzyLogic es una extensión de lógica booleana. Eso es lo que dice acá este material de FL. Acuérdense que estuvimos definiendo ciertas cosas y acá van a encontrar que dice lo mismo, pero esto es lo que está en el material del material explicativo de esta librería y van a encontrar las similitudes con lo que estuvimos hablando y acá la explicación de esta, ¿ok? Este es el punto de vista de los fabricantes del EFLL. Entonces van a entender lo que dice y van a comparar lo que ya estábamos viendo. Entonces, ¿qué dicen ellos? La lógica difusa o fuzzy logic es una extensión de la lógica booleana, súper bien, según lo que estábamos viendo, usando lingüística de variables que permite expresar la lógica con valores intermedios entre falso y verdadero. Entonces, eso es lo que es un sistema embebido, ¿ok? O sea, eso es lo que es un sistema de lógica difusa, ¿ok? Valores intermedios entre valores que son falsos y verdaderos, ceros o unos. Es eficiente para describir valores inciertos del mundo real, usando sistemas difusos generalmente empleados en robótica, ingeniería principalmente. La traducción es lo que yo más o menos traduje para de repente alguna cosa está no está eh, bien rimada, como se dice, entonces por lo menos para entender, ¿ok? Entonces se lo puede usar en diferentes aplicaciones de ingeniería o robótica o cualquier otro tipo de aplicaciones y fue desarrollado por el grupo que se llama Robotics Research Group, RRG, en el estado de Piauí, en Teresina de Campiñas, ¿ok? Entonces, Teresina, Huespi, ahí, en esa universidad. Y el sistema EFL es un sistema de lógica difusa que se puede aplicar, ¿ok? Que es una librería versátil, liviana y eficiente para los sistemas de lógica difusa, ¿ok? Eso es esta librería, ¿ok? Dentro de esa misma librería, o sea, dentro de esa misma librería está este gráfico que es muy parecido al que ya vimos nosotros, donde tenemos una entrada, una salida, un valor de clic de conversión, la fusificación, y en su salida tenemos la defusificación, tenemos en nuestra base de conocimiento que acá le llaman rule base, que es básicamente la aplicación de esas reglas, y los sistemas de decisión, que son los sistemas de inferencia, que toman los valores de la fusificación y las reglas y los aplica. Y a las entradas se le aplica un creep y a las salidas también se le aplica un creep, que son los valores para que se puedan codificar acá y descodificar acá. Bueno, y aquí tenemos una comparativa entre lo que ya estuvimos hablando, que es el PID y que es la lógica difusa. Y aquí tenemos, voy a aumentar un poco de tamaño para poder ver un poco esto. En la lógica difusa tienen que generar esta matriz, como les dije acá. Esta es la lógica que vamos a tener que nosotros armar. Y aquí tenemos nuestras reglas, ¿ok? Bueno, armamos esta matriz que está acá
y también armamos nuestro sistema de diferencia con esas reglas. Y desde el punto de vista del PID, solo tenemos esta estructura que ven acá. Tenemos un set point, un sistema de control de PID y una salida en la actuación. Y esa salida entra otra vez como retroalimentación y así. Lo más fácil es poder entender que tengamos un aire acondicionado que queramos setear a 25 grados. Esa decisión de setear a 25 grados es nuestro set point. ¿Ok? Y este es nuestro sistema que va a mantener o va a tratar de mantener a 25 grados este sistema de control. Bueno, yo dejo abierto la puerta, entonces mi set point está a 25 grados. ¿Ok? Dejo abierto la puerta, entonces la temperatura se va a escapar y entonces probablemente dentro de la habitación llegue a 30 grados y nuestro sistema de control va a encontrar esa diferencia o error que le llaman, y va a tratar de equilibrar eso. Entonces va a hacer funcionar el sistema de refrigeración, va a aumentar de potencia el motor y va a generar entonces mayor potencia. Y esa salida de generación de mayor potencia aquí es lo que se denomina actuación o salida, ¿ok? Entonces el motor va a funcionar con mayor intensidad y esa es la actuación. Y por ende entonces vamos a tener una habitación más refrigerada y esa misma información va a ser como parte del chequeo del set point. Entonces decimos nosotros, o dice en este caso el aire acondicionado, estoy funcionando y debo mantener a 25 grados mi set point. Y ahora tengo un termómetro y me está marcando que tengo 27 grados. Entonces esa es la información de retroalimentación. Y ahí él toma una decisión a través de ciertas reglas que está definida dentro unas funciones matemáticas, mejor dicho, que nos permiten controlar y actuar hasta que llegamos de vuelta a los 25 grados y ahí entonces para de funcionar el motor y el aire queda en estado stand-by hasta que ocurra una condición de que requiera otra vez su funcionamiento. ¿Ok? Bueno, y así funciona un sistema PID. Y quiero leerles un poco de la comparación que dice. En el control PID existe una retroalimentación que verifica el error o diferencia entre un valor seteado, que es el set point, como deseable o esperado, y el valor real medido, que es lo que estuvimos hablando, de tal forma que pueda actuar en su salida para adaptarlo. El objetivo es mantener siempre constante su output o salida. Ejemplo, mantener una habitación a temperatura constante de 27 grados con el aire acondicionado. En comparación, la lógica difusa, el PID solo maneja un valor que debe tratar de mantenerlo. En cambio, la lógica difusa permite setear el rango de valores y cómo se realiza un average en su salida o output. Entonces, aquí se maneja de forma diferente. ¿Ok? Y bueno, y vamos a ver. Vamos a suponer un automóvil que tenga ciertos parámetros de distancia. Así vamos a armar entonces nosotros. Y nuestro automóvil tiene ciertos parámetros de distancia. A, a distancias bajas tenemos 10, 20, 10 y 40. Entonces, aquí tenemos que dibujar básicamente un trapezoide o lo que sea. Y a temperatura media tenemos 50, 50, 50, 50. Y a temperatura alta tenemos 70, 70, 80, 100.
Estos son los parámetros que nosotros definimos o define un experto, ¿ok? En este caso, está diciendo cuáles son las velocidades alta, media y baja de un automóvil. Y también va a definir otros parámetros que es la velocidad. Vamos a comparar entonces distancias a un obstáculo y las velocidades que se imprime a ese vehículo, ¿ok? Y tenemos las velocidades baja, media y alta, dependiendo de qué velocidad se encuentre. Puede ser 20, 20, 20, 20, baja. 80, o sea, 60, 50, 50, 50, media. 100, alta, ¿ok? Y bueno, entonces yo ya tengo estas dos matrices y yo tengo que aplicar una lógica a partir de ahí. Y fíjense en las reglas que yo estoy armando, ¿ok? Sí, así más o menos se lee. Dice un automóvil y sus parámetros de velocidad. ¿Ok? Si distancia automóvil está en el rango de 10 y 40, entonces es velocidad baja, ¿ok? Si distancia del automóvil está en el rango de 50, 60, entonces es una velocidad media. Si la distancia del automóvil está en el rango de 100, es una velocidad alta. Acá lo que podemos, por ejemplo, comparar es y decir de esta forma, ¿ok? Si el automóvil está a una distancia alta, entonces lo que yo puedo hacer es aumentar la velocidad, ¿ok? Entonces me voy a velocidad alta y ahí defino esa regla entonces. Por ejemplo, a ver, si la distancia es alta, entonces yo le puedo aplicar, mayor velocidad, ¿ok? Entonces puede ser velocidad baja, velocidad media o velocidad alta, dependiendo de esas condiciones, ¿ok? Acá tienen un ejemplo de una pizarra de la lógica difusa y de acuerdo a esos valores que estuve mencionando, se pueden formar estos valores que como se dieron cuenta es la función de transferencia o como se denomina aquí, la función de pertenencia. Entonces, las funciones de membresía de pertenencia son estas que están acá, trapezoidal, triangular, gaussiana o cilíndrica. Entonces, dependiendo de esos valores que definamos, va a tener esta forma. O esta, que den aquí, o esta, o esta. ¿Ok? Bueno, y ahí entonces tengo mi control de lógica difusa, donde tiene una entrada analógica. Supóngase Arduino, vamos a tener el potenciómetro para para el procesamiento analógico y vamos a formar nuestra matriz. ¿Ok? Nuestra entrada analógica puede ser en estos rangos, ¿ok? Bajo, medio y alto. ¿Ok? Y las salidas PWM, bajo, medio y alto. ¿Se acuerdan cuando teníamos el potenciómetro bajo? Entonces el voltaje era bajo. Cuando vamos graduando por la mitad, entonces es en medio y su salida en medio. Y cuando giro totalmente el potenciómetro al 100%, entonces su entrada es alta y también el PWM es alto. Entonces aquí es directamente aplicable. Acuérdense que la entrada analógica varía en un rango de 0 a 1023 y la salida PWM varía de 0 a 55. ¿Ok? Y ahí pueden armar diferentes situaciones y les quiero mostrar un poco cómo se define esas reglas. ¿Ok? A ver, cómo se define esa regla. Si entrada analógica es bajo, ven entonces si antecedente es igual a consecuente. Si entrada lógica es bajo,
entonces salida PWM también es bajo, que sería que si manejo el potenciómetro hacia el estado cero, entonces también la salida PWM va a ser a ese mismo nivel. Si la entrada analógica es medio, entonces la salida PWM es medio. Si la entrada analógica es alto, entonces la salida PWM es alto. Entonces ahí se aplican eso directamente. ¿Okay? Y ahí tienen los valores de las condiciones si sus antecedentes y con sus consecuencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros si vamos a programar? Vamos a definir eh, esta tabla de matriz que está aquí y vamos a definir las reglas. Son las condiciones que se necesitan para poder armar. ¿Okay? Acá ven el ejemplo de un automóvil, que es básicamente de forma ilustrativa también. Los rangos tienen alto, medio y bajo. ¿Okay? Y acá están las distancias. Alta, media y baja. Y las velocidades son alta, media y baja también. Estos son los rangos que se manejan para cada uno de ellos. Y nuestra regla es, si la distancia es baja, entonces aplicar velocidad baja, ¿ok? Entonces, si estamos próximos a un obstáculo, no podemos hacernos el loco y meter el acelerador, ¿ok? Tenemos que ir lento, ¿ok? Por eso, entonces nuestra velocidad es baja. Si la distancia es media, entonces aplicar velocidad media. Entonces, si tengo prudencialmente mi distancia frente a un objeto y tengo espacio todavía para moverme, entonces puedo apretar el acelerador para irme a una velocidad media. Y si la distancia es alta, entonces aplicar velocidad alta. Bueno, y si por ejemplo a 500 metros de mí está el obstáculo, entonces me puedo dar el lujo de tomar el impulso y irme a velocidad alta. Entonces se definen estas reglas según estas matrices, ¿ok? Y eso es lo que se hace en una herramienta, ¿ok? Hay herramientas como las de MATLAB que directamente se hace por forma de gráficos y hay otras que se colocan a nivel de código, eso como funciones y como parámetros, esas definiciones, ¿ok? Bueno, y ahí termino entonces nuestras explicaciones, ¿ok? Voy a ver si tengo MATLAB para mostrarles un poco cómo se define eso con MATLAB. Ahí está. Bueno, se está ejecutando algo que se queda ahí. Este es el entorno de programación de MATLAB. En línea de comandos, para que podamos tener acceso a la parte de Fuzzy Logic, escribimos la palabra Fuzzy, Fuzzy así, y le damos Intro, ¿ok? Ahí se abre unas herramientas que nos permiten definir de forma gráfica lo que estuvimos viendo, tanto las condiciones, los valores de entrada, nuestra matriz y las reglas, ¿ok? Entonces con Fuzzy, que es Fuzzy Logic, nos permite
entrar y configurar nuestro valor, ¿ok? Nuestros valores, si queremos setear los valores. Bueno, ahí se nos abre entonces esta herramienta. Acá tenemos nuestra entrada, nuestro proceso y nuestra salida, ¿ok? Y aquí vamos a definir entonces. Hacemos doble clic aquí y podemos definir nuestros parámetros de entrada, ¿ok? Y acá están los valores que tienen, ¿ok? Nuestro rango puede ir de 0 a 1023, que son valores que nosotros consideramos valores de entrada, ¿ok? 0 a 1023. Los valores que maneja el Arduino, ¿ok? Ya se acomoda 0 a 1023. Ok. Y las salidas también puede ser proporcional a esos valores, ¿ok? Va de 0. Ahí. Bueno, ahí ustedes le cambian todos los valores. La entrada es de 0 a 1023. Y la salida va a ir en el rango de 0 a 255. Bueno, ya tengo definido entonces esos valores. De 0 a 255. ¿Okay? Esto suponiendo que es la parte analógica con PWM y las entradas analógicas que son las que tenemos en el Arduino, ¿ok? Y ahí ya tenemos definido eso, ¿ok? Después lo que nos falta definir es el tipo de curvas que podemos tener ahí y definir las reglas, ¿ok? Como se pueden dar cuenta acá, estas son triangulares, las funciones que tenemos de membresía son triangulares, ¿ok? Podemos agregar las reglas aquí. Pueden agregar otros parámetros que tienen acá. Bueno, podemos entonces definir las reglas acá con el editor de reglas, ¿ok? Podemos definir las funciones de membresía y las funciones de membresía se eligen de acuerdo al, al tipo de variables que tienen definido, ¿ok? Y bueno, entonces se definen las reglas y aquí se definen las reglas, ¿ok? Estos son los nombres que tienen. Si ocurre esta condición, entonces
agregamos una regla entonces. Si la entrada es esto, entonces la salida es esto. Y ahí decimos, por ejemplo, eh, si la entrada es baja, entonces la salida va a ser baja. Esa es la que se define ahí. En este caso están comprendidos con estos nombres, MF1, MF2. Yo puedo cambiar ahí para que sea mucho más didáctico. Entonces, estos son los valores que pueden ser bajos, bajo, medio y alto. Entonces tienen esas definiciones que se pueden dar. A esto se le pueden aplicar diferentes funciones matemáticas. A ver, yo puedo editar esto. Bajo, medio y alto. A ver, este me faltó cambiarle. En este caso tiene una función de membresía triangular. Pues estos parámetros se pueden ir cambiando, ¿ok? Puede ser gaussiana. Y entonces vamos a tener gaussiana entonces. Bueno. Y ahí se van definiendo. ¿Ven ahí cómo se va cambiando la forma de la curva? Esta es gaussiana, ¿ok? Esta medio, en vez de triangular, como está definida ahora, también podemos hacerla gaussiana, ¿ok? Y ven ahí, y esta otra también puede ser gaussiana, que es la que más se adapta a los valores analógicos, ¿ok? Entonces, ustedes pueden recorrer estos valores y van a darse cuenta cuando sus valores, dependiendo de las reglas que se definen, entonces acá tienen, por ejemplo, si la entrada es baja, entonces la salida es MF1, dice, y podemos cambiarle directamente a estos nombres como alto, medio y bajo. ¿Okay? Lo que pasa es que está definido solamente en las entradas, también en las salidas, las de output, tengo que definir, tengo que cambiarle en vez de MF1, de ponerle alto, medio y bajo. ¿Okay? Y así. Entonces se definen las reglas, así como vimos en el gráfico. Ya que yo puedo agregar más reglas. ¿Okay? Entonces, cuando es alto, vamos a suponer que su salida también sea alto. Entonces lo cambio acá. Va a estar ahí. Y ahí ven. Vamos a suponer que cuando esto sea bajo, entonces su salida sea alto. Esto nuestro sea alto. Su salida debe ser alto. Cuando sea bajo, su salida debe ser bajo. Cuando sea medio, su salida debe ser medio.
Entonces así se definen las reglas, ¿ok? Sea que se aplique o no a un lenguaje, eh, más o menos tiene que tener esa estructura. Tiene que tener la, los rangos que están definidos en la matriz. A ver, voy a mostrar este gráfico para mostrarles. Entonces, tengo unas entradas analógicas del Arduino que van de 0 hasta 1023. Salida PWM va de 0 a 255 y las entradas va de 0 a 1023. Son más o menos lo que queríamos modelar con el MATLAB y su herramienta Fuzzy, que es el Fuzzy Logic, o su herramienta para definir la lógica difusa. Y lo que hacemos es definir las entradas, las salidas y qué formato de gráfico va a tener. Entonces, si va a ser una de estas, si va a ser gaussiana, triangular o trapezoidal, está todo definido. Y el método que tiene para generar la salida es el centroide. Eso también se puede definir dentro de esa misma herramienta. Hay otras funciones de salida, ¿ok? Pero la más usada es la de centroide, ¿ok? Es un poco la lógica matemática para poder entender, pero casi siempre vamos a elegir la centroide, que es uno de los más estándares, ¿ok? De la fusificación y desfusificación. Y bueno, entonces tenemos nuestros valores, nuestros rangos, y según esos rangos nosotros vamos a definir entonces. Si nuestra entrada analógica, que es nuestro input, es bajo, entonces nuestra salida PWM también va a ser bajo. Y si esto es medio, esto también, su salida va a ser medio. Y su entrada es alto, también su salida va a ser alto. Entonces, cuando tengamos 1023, su salida va a ser 255. Y eso es lo que se define acá con las reglas de MATLAB, ¿ok? En su salida se me quedó triangular y con esos nombres, ¿ok? Y vamos a poner aquí, por ejemplo, bajo, que sea gaussiano también. Van a ver que se transforma en esta curva. Esta va a ser medio. Y su forma de gráfica va a ser también gaussiana, para que tengan esta curva. Gaussiana y esta. Bajo, medio y este va a ser alto, ¿ok? Y también va a ser no triangular, sino va a ser gaussiana, ¿ok? Y ya tenemos entonces las entradas y las salidas. Y ahora me voy en mis reglas y voy a hacer directamente como ven acá en el PDF, como ven acá. Si entrada analógica es bajo, entonces salida es bajo. Si es alto, entonces es bajo. Es alto, ¿ok? Y eso lo defino acá en las reglas. Dice, si input es bajo, entonces su output es bajo. Si el input es alto, entonces su salida es alto. Entonces, si nuestra entrada analógica es alto, su salida es alto. Nos falta uno agregar. Y acá va a ser, si la entrada es media, su salida va a ser media, ¿ok? ¿Ven? Ok. Ya defino todo entonces estos valores.
Cierro esto y ya tengo estos valores. ¿Ok? Acá tienen el comportamiento, esto si quieren ver. Bueno, y ahí tienen todas esas definiciones. ¿Ok? Bueno, y ahí tienen cómo se define. También se puede recurrir a esos valores. Fíjense, cuando está por la mitad, a ver, si se acuerdan un poco de Arduino, van a darse cuenta de eso. Cuando nuestra entrada está en 512, entonces estamos por la mitad, ¿ok? Y la mitad es 128. ¿Se acuerdan de eso? 127, 128. Cuando yo me muevo a mi 23, mi salida va a ser 255. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando mi entrada es 0, mi PWM también va a ser 0. ¿Ok? Entonces fíjense, estábamos haciendo el potenciómetro con el Arduino y teníamos esos valores. Eso mismo representado aquí con estas reglas de lógica difusa. Cuando es 0 voltios, su salida también, acá hay una cierta diferencia por el tema de acomodamiento de valores, pero básicamente ven que es un valor muy bajo. Bueno, y ahí ven cómo se comporta. Entonces, cuando el potenciómetro dejo por la mitad, entonces sería un valor de 512 más o menos. Y ahí ven esos valores. ¿Ok? El valor medio por la mitad más o menos es 512. Y su salida más o menos es 127, 128. Bueno, y eso es lo que les quería explicarles, cómo venían esta representación que ven aquí con esas reglas. Entonces definen una matriz de entradas, salidas y definen esas reglas. Así se modela esto. Si tienen que hacer un trabajo de investigación o tesis, pueden usar MATLAB para definir estos rangos. Pero básicamente lo que tienen que hacer en cualquier herramienta es definir estas matrices de entrada, salida y estas reglas. Entonces eso es lo que quería explicarle, cómo funciona un sistema de lógica difusa. Entonces ya, si quieren aplicarlo a otros sistemas, pueden aplicarlo directamente teniendo en cuenta, o si quieren hacer un programa con lógica difusa, necesitan definir ciertos parámetros de rango alto, medio y bajo de entrada y sus salidas también alto, medio y bajo. Y las funciones que ustedes pueden hacer en cualquier lenguaje, que es básicamente un sí. Si están dentro de un rango, el valor, entonces su salida es medio. Si no, si está en otro rango, su salida es en bajo o alto. Entonces definen eso. Entonces, acá ven cómo lo ven de forma general y aquí lo ven de forma gráfica con estos valores. En el caso de los lenguajes, ustedes van a tener que codificar esto mismo dependiendo de cada lenguaje.
o si van a usar una herramienta como el EFLL, van a aplicar el ejemplo. Si ustedes siguen ese ejemplo que está aquí, a ver, ustedes siguen este ejemplo que está acá, la librería esta que ven aquí, esta librería que ven, el Fuzzy Library de Arduino, entonces tiene un ejemplo ya realizado que pueden mirar el código porque es el código abierto para poder utilizarlo. Entonces ahí ven cómo se degenera todo esto. Y bueno, y ahí entonces tienen todo como... Bueno, entonces aquí terminamos la clase. A ver, por fin llegamos a terminar la clase, entonces muchas gracias. Entonces llegamos al final y vimos también cómo se desarrolla mediante MATLAB, definiendo el rango de entradas y el rango de salidas, rango de entradas, rango de salidas y las reglas, ¿ok? Entonces se definen las reglas que tienen más o menos esta estructura, ¿ok? Entonces tienen estas estructuras que ven aquí. Súper bien ahí. Entonces vemos eso como funciona, ¿ok? Entonces lo que está acá en el gráfico de una pizarra lo vimos cómo se desarrolla dentro de la herramienta de Fuzzy Logic dentro de MATLAB, ¿ok? Esos ejemplos no salen en el examen, pero más bien quiero que entiendan que necesitamos estas matrices y estas reglas. Eso es lo que quiero que se entienda que se necesitan definir, ¿ok? Y acá tienen los valores de entrada que están comprendidos dentro de un rango, ¿ok? Los valores reales serían, ¿ok? Que es lo que yo más o menos estuve moviendo con las líneas, ¿ok? Bueno, entonces, muchas gracias.